El sol se ponía sobre Madrid cuando todo comenzó a desmoronarse. Recuerdo cada detalle de ese día como si estuviera grabado a fuego en mi memoria. El aroma del gazpacho que había preparado para la cena aún flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores del pequeño balcón de nuestro piso en Lavapiés. Yo, Carmen, una mujer de 32 años que creía tener una vida normal, estaba a punto de descubrir cuán frágil puede ser la felicidad. Mi marido, Javier, llegó a casa esa tarde con el rostro desencajado. Nada más verlo entrar, supe que algo andaba mal. Muy mal. Sus ojos, normalmente cálidos y risueños, parecían dos pozos oscuros llenos de una ira que nunca antes había visto en él. El corazón me dio un vuelco, y sentí como un escalofrío recorría mi espalda. «Javi, ¿qué pasa, cariño?», pregunté, intentando mantener la calma mientras me acercaba a él. Pero él no respondió. Se limitó a mirarme fijamente, con una expresión que mezclaba desprecio y furia en partes iguales. Fue entonces cuando recordé que esa mañana, su madre, Dolores, a quien todos llamábamos Lola, había pasado por el piso. Siempre encontraba la manera de sembrar discordia entre nosotros, pero esta vez parecía que sus palabras habían calado hondo en Javier. No pude escuchar lo que le dijo, pero el efecto era evidente y devastador. «¿Por qué estás de cuerpo mole?», gritó de repente Javier, su voz retumbando en las paredes de nuestro pequeño salón como un trueno en una noche de verano. La expresión, tan típica de Madrid, me pilló desprevenida. Normalmente la usábamos en broma, para decir que alguien estaba holgazaneando, pero en su boca sonaba como una acusación terrible. «¿Qué dices, Javi?». «No entiendo», balbuceé, retrocediendo instintivamente. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, y mi mente buscaba frenéticamente una explicación para su comportamiento. Pero Javier no estaba dispuesto a escuchar. Con pasos firmes, se dirigió hacia la pared donde colgaba un cuadro que yo adoraba. Era una reproducción de Las Meninas, de Velázquez que habíamos comprado juntos en El Rastro, poco después de mudarnos a este piso. Representaba para mí no solo una obra maestra del arte español, sino también un símbolo de nuestro amor y nuestra vida juntos. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Con un movimiento brusco, Javier arrancó el cuadro de la pared. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos algo que no reconocí, algo que no era el hombre del que me había enamorado. Luego, sin mediar palabra, estrelló el cuadro contra mi cabeza. El impacto fue brutal. Sentí como si el mundo entero explotara en mi cabeza. Un dolor agudo y penetrante se extendió desde el punto del golpe, y mi visión se llenó de luces y sombras danzantes. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca, y sentí como un líquido cálido comenzaba a deslizarse por mi frente. Tambaleándome, intenté mantenerme en pie. Las piernas me temblaban, y la habitación parecía girar a mi alrededor. «Javi», logré murmurar, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Qué le había dicho su madre para provocar tal reacción? Pero Javier parecía estar en otro mundo. Su rostro, antes contraído por la ira, ahora mostraba una mezcla de shock y horror, como si acabara de despertar de una pesadilla y se diera cuenta de lo que había hecho. Dio un paso atrás, dejando caer los restos del marco al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se oía el tic-tac del reloj de la cocina y mi respiración entrecortada. Afuera, la vida en Madrid continuaba, el ruido del tráfico, las risas de los niños en el parque cercano, el tintineo de las tazas en el bar de la esquina. Pero dentro de nuestro piso, el tiempo parecía haberse detenido. Intenté hablar, decir algo que rompiera ese terrible silencio, pero las palabras se negaban a salir. El dolor en mi cabeza era insoportable, y sentía que en cualquier momento podría desmayarme. Me apoyé contra la pared, manchándola con la sangre que aún manaba de la herida. Fue en ese momento cuando oímos la puerta abrirse. Lola, la madre de Javier, entró en el piso como si fuera la dueña del lugar. Su mirada recorrió la escena, el cuadro destrozado, los cristales esparcidos por el suelo, la sangre en la pared, y yo, apoyada precariamente, luchando por mantenerme consciente. Por un instante, creí ver un destello de satisfacción en sus ojos, pero fue tan rápido que bien podría haberlo imaginado. Lola siempre había dejado claro que no me consideraba suficiente para su hijo,
pero de ahí a alegrarse por verme herida. No, seguramente era mi mente jugándome una mala pasada. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó con una voz que pretendía sonar preocupada, pero que a mí me pareció fría y calculadora. Se acercó a Javier, que seguía inmóvil, con la mirada perdida. «Mamá», comenzó él, pero su voz se quebró. Parecía un niño perdido, buscando la protección de su madre. Y Lola, como siempre, estaba allí para salvarlo. «Eso, Chach, tranquilo, mi niño», le susurró, acariciándole el rostro como si fuera un crío de 5 años y no un hombre hecho y derecho. Luego se giró hacia mí, y su expresión cambió. Ya no había ni siquiera un intento de fingir preocupación. Sus ojos eran 2 trozos de hielo. «Es mejor que te vayas», dijo con una voz que no admitía réplica. No había compasión en sus palabras, solo una determinación implacable de deshacerse de mí. Pero es mi casa», logré balbucear, aún aturdida por el golpe y la situación irreal en la que me encontraba. «Javi, por favor, dile algo». Pero Javier parecía haberse encerrado en sí mismo. No reaccionaba, no hablaba, simplemente se dejaba abrazar por su madre como si fuera su único refugio en el mundo. Lola, sin embargo, no estaba dispuesta a esperar. Con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad, me agarró del brazo y comenzó a empujarme hacia la puerta. «He dicho que te vayas», repitió, esta vez con un tono que rozaba la amenaza. No tenía fuerzas para resistirme. El dolor en mi cabeza era cada vez más intenso, y sentía que en cualquier momento podría perder el conocimiento. Con pasos tambaleantes, me vi arrastrada hacia la salida. No tuve tiempo de coger mi bolso, mi teléfono, nada. En cuestión de segundos, me encontré en el rellano, mirando la puerta de mi propio piso cerrarse frente a mí. El aire fresco de la noche madrileña me golpeó como una bofetada, trayéndome de vuelta a la realidad. Me apoyé contra el muro del edificio, intentando no caerme. La cabeza me daba vueltas, y el mundo parecía difuminarse a mi alrededor. Estaba sola, herida, sin dinero ni teléfono, en medio de la noche. La desesperación amenazaba con ahogarme, pero sabía que tenía que actuar rápido. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ya. Con manos temblorosas, me palpé los bolsillos del pantalón, rezando por haber dejado algo allí. Y entonces, como un pequeño milagro, mis dedos rozaron el frío metal de unas monedas. No era mucho, pero sería suficiente para hacer una llamada desde una cabina. Tambaleándome, bajé las escaleras del edificio. Cada paso era un esfuerzo titánico, y tuve que detenerme varias veces para no caer. Al salir a la calle, el bullicio de lavapiés me envolvió. Gente que volvía del trabajo, turistas explorando el barrio, el olor a especias de los restaurantes indios. Todo parecía tan normal, tan ajeno a mi pesadilla personal. Divisé una cabina telefónica a pocos metros. Nunca me había alegrado tanto de que aún quedaran algunas en la ciudad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me arrastré hacia ella. Mis dedos, torpes y temblorosos, lucharon por introducir las monedas y marcar el número que conocía de memoria. Mientras esperaba que alguien contestara al otro lado de la línea, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Qué sería de mí ahora? ¿Y Javier? ¿Cómo podía el hombre que amaba haberse convertido en un extraño violento en cuestión de horas? El tono de llamada parecía no acabar nunca. «Por favor, contesta», murmuré, apoyando la frente contra el frío cristal de la cabina. «Por favor, hermano, te necesito». El sonido de la voz de mi hermano al otro lado de la línea fue como un bálsamo para mi alma herida. «Carmen». «¿Qué pasa?», preguntó Miguel, su tono inmediatamente alerta al percibir mi respiración entrecortada. «Miguel», logré articular entre sollozos. «Necesito tu ayuda. Estoy en la calle. Javier, él». Las palabras se me atragantaban, incapaz de expresar la pesadilla que acababa de vivir. «¿Dónde estás exactamente?», exigió saber Miguel, su voz teñida de preocupación y un deje de ira contenida. Pude escuchar el ruido de llaves y una puerta cerrándose, ya estaba en movimiento. «En una cabina, cerca de casa, en la calle Mesón de Paredes», respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. «Miguel, no tengo nada conmigo».
Ni bolso, ni llaves, nada. Tranquila, hermanita. Estoy en camino. No te muevas de ahí, ¿vale? Llegaré en unos minutos, me aseguró. La firmeza en su voz me dio un atisbo de esperanza en medio de aquel caos. Colgué el teléfono y me apoyé contra la pared de la cabina, cerrando los ojos por un momento. El dolor en mi cabeza pulsaba con cada latido de mi corazón, y podía sentir la sangre seca tirando de la piel de mi frente. El mundo a mi alrededor parecía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Los minutos que siguieron se me hicieron eternos. Cada coche que pasaba, cada voz que escuchaba, me hacía temer que Javier hubiera salido a buscarme. O peor aún, que Lola hubiera decidido que no era suficiente con echarme de casa. El miedo me mantenía alerta, a pesar del cansancio y el dolor. Finalmente, vi el coche de Miguel doblar la esquina. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver aquel viejo Seat León azul. Miguel aparcó de cualquier manera, saltó del coche y corrió hacia mí. Su rostro, tan parecido al mío, estaba contraído por la preocupación. «Dios mío, Carmen», exclamó al verme. Sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en la herida de mi frente. «¿Qué demonios ha pasado? ¿Ha sido Javier? Voy a matarlo, te lo juro». «Miguel, por favor», supliqué, aferrándome a su brazo. «Sácame de aquí. Te lo contaré todo, pero ahora solo quiero irme». Mi hermano asintió, comprendiendo. Con cuidado, me ayudó a caminar hacia el coche. Cada paso era un esfuerzo, y agradecí su apoyo. Una vez dentro, me derrumbé en el asiento, las lágrimas fluyendo libremente por primera vez desde que todo había comenzado. Miguel arrancó el coche en silencio, lanzando miradas preocupadas en mi dirección cada pocos segundos. Mientras avanzábamos por las calles de Madrid, comencé a relatarle lo sucedido. Le conté sobre la llegada de Javier, su ira inexplicable, el golpe con el cuadro. Le hablé de Lola y cómo me había echado de casa. Con cada palabra, sentía como si estuviera reviviendo la pesadilla. «Ese cabrón», murmuró Miguel, sus nudillos blancos de apretar el volante. «Y esa bruja de su madre. Siempre supe que tramaba algo, pero esto es demasiado, Carmen». Asentí débilmente, incapaz de defender a Javier o a Lola. Una parte de mí aún no podía creer que el hombre que amaba, con quien había compartido tantos momentos felices, pudiera haberme hecho algo así. «¿Qué voy a hacer ahora, Miguel?», pregunté, la realidad de mi situación cayendo sobre mí como una losa. «No tengo nada. Ni ropa, ni dinero, ni siquiera mi documentación. Ahora mismo, lo primero es llevarte al hospital», respondió Miguel con firmeza. «Esa herida necesita atención, y hay que documentarla. Luego iremos a comisaría a poner una denuncia». «¿Denuncia?», repetí, sintiendo una punzada de miedo. «Pero, es Javier. Es mi marido». Miguel me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Carmen, lo que ha hecho es grave. Es violencia doméstica. No puedes dejarlo pasar». Sus palabras me golpearon con fuerza. Violencia doméstica. Esas dos palabras que siempre había asociado con noticias tristes en la televisión, con otras mujeres, otras vidas. Nunca pensé que algún día se aplicarían a mí. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, sabía que Miguel tenía razón. Lo que Javier había hecho era imperdonable. Pero por otro, una parte de mí seguía buscando excusas, razones que pudieran explicar su comportamiento. Llegamos al Hospital La Paz en poco tiempo. Miguel me ayudó a bajar del coche y me guió hacia urgencias. La sala de espera estaba llena, como era habitual en un viernes por la noche en Madrid. Varias personas nos miraron con curiosidad, y me sentí expuesta, vulnerable. Una enfermera se acercó a nosotros nada más vernos entrar. Su expresión cambió al notar mi estado. «¿Qué ha pasado?», preguntó, guiándome hacia una camilla. «Mi marido», comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Ha sido agredida», completó Miguel, su voz cargada de rabia contenida.
Por su marido. La enfermera asintió con una mirada de comprensión que me hizo sentir aún más miserable. ¿Cuántas mujeres como yo habría visto pasar por aquí? Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. Me examinaron, limpiaron la herida, me hicieron radiografías. El diagnóstico, una contusión leve y un corte que requería varios puntos. Mientras el médico cosía la herida, no pude evitar pensar en cómo explicaría esto en el trabajo el lunes. ¿Cómo iba a enfrentarme al mundo exterior con esta marca visible de lo que había sucedido? Vamos a tener que informar de esto a las autoridades, me explicó el médico mientras terminaba de coser. Es el protocolo en casos de violencia doméstica. Asentí mecánicamente, sintiendo como la palabra víctima comenzaba a adherirse a mi piel como una segunda identidad no deseada. Cuando salimos del hospital, ya era de madrugada. Las calles de Madrid estaban más tranquilas, aunque aún se podía escuchar la vida nocturna en la distancia. Miguel me llevó directamente a la comisaría más cercana. El proceso de poner la denuncia fue agotador. Tuve que revivir cada detalle de lo sucedido, respondiendo a preguntas que me hacían sentir expuesta y vulnerable. La gente que tomó mi declaración era amable, pero no pude evitar sentir vergüenza al contar mi historia. ¿Había mostrado comportamientos violentos antes?, preguntó la agente en un momento dado. Negué con la cabeza. Nunca. Teníamos discusiones, como cualquier pareja, pero jamás pensé que pudiera llegar a esto. ¿Y su suegra? ¿Había tenido problemas con ella anteriormente? Dudé antes de responder. Nunca nos llevamos bien del todo. Ella siempre parecía desaprobar nuestra relación. Pero de ahí a esto. La agente asintió, tomando notas. Vamos a tramitar una orden de alejamiento, explicó. Y le recomiendo encarecidamente que no vuelva a su domicilio sola. Si necesita recoger sus pertenencias, irá acompañada de agentes. Cuando salimos de la comisaría, el cielo comenzaba a aclararse. Me sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Miguel me rodeó con un brazo, ofreciéndome el apoyo silencioso que tanto necesitaba. «Te vienes a casa conmigo», dijo, y no era una pregunta. «Sara y los niños estarán encantados de tenerte». Pensé en mi cuñada y mis sobrinos, en la normalidad de su vida familiar. ¿Cómo iba a encajar yo en esa imagen ahora? «Gracias, Miguel», murmuré, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. «No sé qué haría sin ti». Mientras nos dirigíamos a su casa en Alcorcón, vi cómo Madrid despertaba. La gente comenzaba a salir a la calle, algunos para trabajar, otros de vuelta a casa después de una noche de fiesta. Vidas normales, rutinas cotidianas. Hace solo unas horas, yo era una de ellos. Ahora, me sentía como una extraña en mi propia ciudad. Al llegar a casa de Miguel, Sara nos estaba esperando en la puerta. Su rostro reflejaba preocupación y cariño. Sin decir una palabra, me abrazó fuertemente. Ese gesto de afecto incondicional fue demasiado para mí, y me derrumbé en sus brazos, sollozando incontrolablemente. «Eso, chach, ya está, ya pasó», murmuraba Sara, acariciándome el pelo como si fuera una niña pequeña. «Estás a salvo aquí». Mientras entraba en su casa, escuchando los primeros sonidos de mis sobrinos despertando, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. El futuro, que hasta ayer parecía tan claro y prometedor, ahora era un gran interrogante. Pero al menos, no estaba sola. Tenía mi familia, y con su apoyo, tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para reconstruir mi vida. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa. La casa de Miguel y Sara se convirtió en mi refugio, un oasis de normalidad en medio del caos que se había vuelto mi vida. Mis sobrinos, Lucía y Marcos, con su inocencia y alegría, eran una distracción bienvenida. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, los recuerdos de aquella fatídica noche volvían a atormentarme. Una mañana, mientras desayunábamos, Miguel me miró con seriedad. «Carmen, tenemos que hablar de tus próximos pasos», dijo, dejando su taza de café sobre la mesa. «No puedes quedarte aquí para siempre, aunque nos encantaría. Necesitas recuperar tu vida». Sara, que estaba preparando el desayuno de los niños, se unió a la conversación.
Miguel tiene razón, cuñada. Además, tienes que volver al trabajo. No puedes perder tu empleo encima de todo esto. Suspiré profundamente. Sabía que tenían razón, pero la idea de enfrentarme al mundo exterior me aterrorizaba. Lo sé, murmuré. Pero no sé por dónde empezar. Ni siquiera tengo ropa para ir a trabajar. Por eso no te preocupes, intervino Sara. Iremos de compras hoy mismo. Y en cuanto a tu trabajo, puedo acompañarte el primer día si quieres. La oferta de Sara me conmovió. Gracias, de verdad. Pero creo que es algo que tengo que hacer sola. Necesito empezar a valerme por mí misma de nuevo. Miguel asintió con aprobación. Esa es mi hermana, dijo con una sonrisa de orgullo. Pero recuerda, no estás sola en esto. Estamos aquí para lo que necesites. Esa tarde, Sara y yo fuimos al centro comercial Sanadú. Mientras recorríamos las tiendas, seleccionando algunas prendas básicas para el trabajo, no pude evitar sentir una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por tener una familia que me apoyaba incondicionalmente, y tristeza por la vida que había perdido. ¿Has tenido noticias de Javier?, preguntó Sara con cautela mientras probábamos unos zapatos. Negué con la cabeza. Nada. Ni de él ni de Lola. Es como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Sara frunció el ceño. Quizás sea lo mejor por ahora. Necesitas tiempo para sanar, para pensar qué quieres hacer. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Qué quería hacer? ¿Estaba lista para dar por terminado mi matrimonio? A pesar de todo lo ocurrido, una parte de mí aún amaba a Javier. O tal vez amaba la idea de lo que habíamos sido, de lo que podríamos haber sido. El lunes llegó demasiado pronto. Me levanté temprano, nerviosa ante la perspectiva de volver al trabajo. Me vestí con cuidado, intentando ocultar lo mejor posible la cicatriz en mi frente. Mientras me maquillaba, no pude evitar pensar en cómo una simple marca podía contar una historia tan dolorosa. Miguel insistió en llevarme al trabajo. Durante el trayecto, repasamos la historia que habíamos acordado contar. Había tenido un accidente doméstico, nada grave, pero necesitaba unos días para recuperarme. La mentira me pesaba, pero no me sentía preparada para compartir la verdad con mis compañeros. Al llegar a la oficina en la calle Génova, sentí todas las miradas sobre mí. Respiré hondo y entré, forzando una sonrisa. Mi jefa, Marta, fue la primera en acercarse. «Carmen. Qué alegría verte de vuelta», exclamó. Luego, bajando la voz, añadió, «¿Estás bien? Nos tenías preocupados». «Estoy bien, gracias», respondí, repitiendo la historia del accidente. Marta me miró con cierta suspicacia, pero no insistió. El día transcurrió con una extraña mezcla de normalidad y tensión. Mis compañeros eran amables, pero podía sentir sus miradas curiosas, sus cuchicheos cuando creían que no les prestaba atención. Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción que suponía. Durante la pausa para el café, mi amiga Elena se acercó. Nos conocíamos desde la universidad y siempre había sido mi confidente. «Carmen», dijo en voz baja, «¿qué está pasando realmente?» «Te conozco, y sé que hay algo más que un simple accidente». Su preocupación genuina rompió mis defensas. Antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mis mejillas. Elena me llevó a un rincón tranquilo y, allí, entre susurros y sollozos, le conté toda la verdad. «Dios mío, Carmen», exclamó Elena, abrazándome con fuerza. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haberte ayudado». «Tenía miedo», confesé. «Vergüenza. No sé. Todo ha pasado tan rápido». Elena me miró con determinación. «Escúchame bien. No estás sola en esto. Vamos a superarlo juntas, ¿de acuerdo?» Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en días, sentí que quizás, solo quizás, podría haber un futuro más allá de esta pesadilla. Esa noche, de vuelta en casa de Miguel y Sara, tomé una decisión. Necesitaba dar el siguiente paso, por difícil que fuera.
Cogí mi teléfono y, con manos temblorosas, marqué el número de Javier. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. «Carmen», dijo Javier, sonando sorprendido y asustado. «Javier», respondí, luchando por mantener la voz firme. «Tenemos que hablar». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Javier habló. «Lo sé. Carmen, lo siento tanto. No sé qué me pasó». «No», le interrumpí. «No quiero oír excusas por teléfono. Necesitamos vernos en persona. Hablar de nuestro futuro». Javier suspiró profundamente. «Tienes razón. ¿Dónde quieres que nos veamos?» Pensé por un momento. Necesitaba un lugar neutral, público. «En el Retiro», decidí. «Mañana a las 6, junto al estanque». «Allí estaré», prometió Javier. Luego, tras una pausa, añadió: «Carmen, te quiero. Sé que he cometido un error terrible, pero te quiero». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía decir que me quería después de lo que había hecho? Y sin embargo, una parte de mí anhelaba creerle. «Hasta mañana, Javier», fue todo lo que pude decir antes de colgar. Esa noche apenas dormí. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. ¿Estaba haciendo lo correcto al verle? ¿Debería darle una oportunidad de explicarse? ¿Y si volvía a perder el control? A la mañana siguiente, le conté a Miguel sobre la llamada y mi decisión de encontrarme con Javier. Como era de esperar, no le hizo ninguna gracia. «¿Estás loca?», exclamó. «Después de lo que te hizo, ¿quieres verle a solas?». «No estaremos a solas», argumenté. «Será en el Retiro, con gente alrededor. Además, necesito hacer esto, Miguel. Necesito mirarle a los ojos y entender qué pasó. Y decidir qué hacer con mi vida». Miguel me miró con una mezcla de preocupación y resignación. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero iré contigo. Me quedaré a distancia, pero estaré allí por si me necesitas». Agradecí su protección, aunque una parte de mí se rebeló ante la idea de necesitar un guardaespaldas para ver a mi propio marido. Las horas hasta la reunión pasaron con una lentitud exasperante. Cuando por fin llegó el momento, me encontré caminando hacia el estanque del Retiro con el corazón latiéndome con fuerza. Miguel me seguía a una distancia prudencial, su presencia una mezcla de consuelo e irritación. Y entonces le vi. Javier estaba de pie junto al estanque, dando de comer a los patos. Al verme, su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y culpa. Por un momento, volví a ver al hombre del que me había enamorado. «Carmen», dijo suavemente cuando me acerqué. Hizo un ademán de abrazarme, pero se detuvo al ver mi expresión. «Hola, Javier», respondí, manteniendo la distancia. «Hablemos». Nos sentamos en un banco cercano, el bullicio del parque a nuestro alrededor. Durante un largo momento, ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, Javier rompió el silencio. «Lo siento», comenzó. «Sé que esas palabras no son suficientes, pero no sé por dónde empezar. No sé qué me pasó esa noche. Estaba tan enfadado, tan fuera de mí». «¿Por qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Qué pudo ser tan terrible como para que me atacaras?». Javier cerró los ojos, como si le doliera recordar. «Mi madre, ella me dijo cosas. Mentiras sobre ti. Dijo que te había visto con otro hombre, que te estabas riendo de mí a mis espaldas. Yo sabía que no era cierto, pero de alguna manera logró sembrar la duda en mí». Sus palabras me dejaron helada. ¿Lola había inventado esa historia? ¿Tanto me odiaba? ¿Y decidiste creerla a ella en lugar de confiar en mí?, pregunté, la incredulidad y el dolor evidentes en mi voz. No lo sé, balbuceó Javier. Estaba confundido, dolido. Y luego, cuando llegué a casa y te vi, algo en mí se rompió. Perdí el control.
Mientras Javier hablaba, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de mí quería creerle, quería pensar que todo había sido un terrible malentendido. Pero por otro, no podía ignorar el hecho de que había elegido la violencia, que había permitido que las palabras de su madre lo llevaran a lastimarme. Javier, dije finalmente, entiendo que estuvieras confundido y dolido. Pero nada, absolutamente nada, justifica lo que hiciste. Me golpeaste. Me echaste de mi propia casa. ¿Tienes idea de lo que he pasado estos días? Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Lo sé, y me odio por ello. Carmen, haré lo que sea para arreglarlo. Iré a terapia, me distanciaré de mi madre, lo que sea necesario. Solo dame otra oportunidad. Sus palabras me conmovieron, pero también me llenaron de miedo. ¿Y si le daba esa oportunidad y volvía a ocurrir? ¿Podría vivir con ese miedo constante? No lo sé, Javier, respondí honestamente. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. No sé si quiero intentarlo. Por favor, suplicó, intentando tomar mi mano. Me aparté instintivamente, y vi cómo el dolor cruzaba su rostro ante mi rechazo. Te amo, Carmen. Sé que cometí un error terrible, pero te juro que nunca volverá a ocurrir. En ese momento, sentí que estaba en una encrucijada. Cada decisión que tomara cambiaría el curso de mi vida para siempre. ¿Debía darle una oportunidad a nuestro matrimonio? ¿O debía priorizar mi seguridad y mi paz mental? Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar, para sanar. No puedo tomar una decisión ahora. Javier asintió lentamente, la decepción evidente en su rostro. Lo entiendo. Esperaré lo que haga falta. Y mientras tanto, buscaré ayuda. Te lo prometo. Nos despedimos con un incómodo silencio, la distancia entre nosotros mucho más que física. Mientras le veía alejarse, sentí como si una parte de mi vida se fuera con él. Miguel se acercó en cuanto Javier desapareció de vista. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Asentí lentamente. Creo que sí. Pero tengo mucho en qué pensar. Mientras caminábamos de vuelta, con el sol poniéndose sobre Madrid, me di cuenta de que esta conversación, esta llamada de auxilio, como la había llamado en mi mente, era solo el comienzo de un largo viaje. Un viaje de sanación, de autodescubrimiento y, sobre todo, de decisiones difíciles. El futuro era incierto, pero por primera vez en días, sentí que tenía el control de mi vida. Fuera cual fuera mi decisión final, sería mía y solo mía. Y eso, en sí mismo, era un paso hacia la libertad. Los días siguientes a mi encuentro con Javier en el retiro transcurrieron en una extraña calma. Volví a la rutina del trabajo, agradecida por la distracción que me proporcionaba. Mis compañeros, especialmente Elena, se habían convertido en un sistema de apoyo inesperado pero muy necesario. Poco a poco, sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Una tarde, después del trabajo, decidí dar un paseo por el barrio de Malasaña. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había ocurrido. Las calles estrechas y llenas de vida del barrio siempre me habían reconfortado, y esperaba que esta vez no fuera diferente. Caminaba distraídamente, admirando los coloridos grafitis que decoraban las paredes, cuando de repente, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Carmen. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Me giré y me encontré cara a cara con Antonio, un viejo amigo de la universidad. Hacía años que no le veía, pero su sonrisa amable y sus ojos verdes seguían siendo los mismos. Antonio, exclamé, genuinamente contenta de verle. ¿Qué haces por aquí? Acabo de mudarme a la zona, explicó. Estoy explorando mi nuevo barrio. ¿Y tú? ¿Sigues viviendo en Lavapiés? Su pregunta inocente me golpeó como una bofetada. De repente, todos los recuerdos de aquella noche fatídica volvieron a mi mente. Sentí como el color abandonaba mi rostro. Antonio notó inmediatamente que algo andaba mal. Carmen, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Intenté sonreír, pero fue más una mueca que otra cosa.
Estoy bien, es solo que, han pasado muchas cosas últimamente. Antonio me miró con preocupación. Oye, ¿qué te parece si nos tomamos un café y me cuentas? Conozco un sitio genial aquí cerca. Dudé por un momento. ¿Estaba lista para compartir mi historia con alguien más? Pero había algo en la mirada sincera de Antonio que me hizo sentir segura. Además, quizás hablar con alguien ajeno a toda la situación me ayudaría a ganar perspectiva. De acuerdo, acepté finalmente. Pero que sea un café bien cargado. Lo voy a necesitar. Antonio sonrió y me guió por las calles hasta llegar a una pequeña cafetería en la esquina de la calle Velarde. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo visto y estanterías llenas de libros. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos del bullicio de la barra. Mientras esperábamos nuestros cafés, Antonio me contó sobre su vida. Se había divorciado hace un par de años y acababa de volver a Madrid después de una temporada trabajando en Barcelona. Escucharle hablar de su propia experiencia con el divorcio me hizo sentir extrañamente reconfortada. No era la única persona que había pasado por momentos difíciles en su matrimonio. Cuando llegaron nuestros cafés, Antonio me miró expectante. Bueno, Carmen, ¿qué es lo que te tiene tan preocupada? Te conozco desde hace años, y nunca te había visto así. Respiré hondo y, poco a poco, comencé a contarle todo. Le hablé de aquella noche terrible, de Javier y su madre, de cómo mi vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. Antonio escuchaba atentamente, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y luego a la compasión. Dios mío, Carmen, dijo cuando terminé mi relato. Lo siento mucho. No puedo ni imaginar por lo que has pasado. Gracias, murmuré, sorprendida por lo bien que me sentía después de haber compartido mi historia. Ha sido difícil. Pero estoy intentando salir adelante. Antonio asintió comprensivamente. Eres una mujer fuerte, Carmen. Siempre lo has sido. Saldrás de esta, estoy seguro. Su confianza en mí me conmovió. Estuvimos hablando durante horas, recordando viejos tiempos, compartiendo anécdotas de la universidad. Por primera vez en semanas, me encontré riendo genuinamente. Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Estábamos tan absortos en nuestra conversación que no nos dimos cuenta de cómo pasaba el tiempo. De repente, Antonio miró su reloj y exclamó, «Madre mía. Son casi las 9. ¿Quieres que vayamos a cenar algo?» La oferta era tentadora, pero una parte de mí se sentía culpable. ¿Estaba bien que me divirtiera así cuando mi vida estaba hecha un desastre? Como si leyera mis pensamientos, Antonio añadió, «Vamos, te vendrá bien distraerte un poco. Conozco un sitio de tapas aquí cerca que te va a encantar». Finalmente, acepté. Nos dirigimos a un pequeño bar en la calle Barco, famoso por sus croquetas y su tortilla de patatas. El lugar estaba lleno, pero conseguimos encontrar un hueco en la barra. Mientras degustábamos las deliciosas tapas, nuestra conversación se volvió más profunda. ¿Sabes? Cuando me divorcié, pensé que mi vida se había acabado, me contó Antonio. Pero poco a poco, me di cuenta de que era una oportunidad para reinventarme, para redescubrirme a mí mismo. Sus palabras resonaron en mí. ¿Podría yo también ver esta crisis como una oportunidad? ¿Podría encontrar algo positivo en medio de tanto dolor? Estábamos tan enfrascados en nuestra conversación que no nos dimos cuenta de que alguien se acercaba a nosotros. De repente, una voz que conocía demasiado bien rompió nuestra burbuja. Vaya, vaya. Así que era cierto después de todo. Me giré, sintiendo como el color abandonaba mi rostro. Allí, a pocos metros de nosotros, estaban Javier y un hombre que no conocía. La expresión de Javier era una mezcla de dolor y furia que me heló la sangre. Javier, logré articular, mi voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Eso debería preguntarte yo a ti, respondió, su voz cargada de veneno. ¿Es este el motivo por el que no quieres volver a casa? ¿Por él? Antonio, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó. Oye, amigo,
Creo que estás malinterpretando las cosas, dijo, intentando calmar la situación. Pero Javier no estaba dispuesto a escuchar. ¿Malinterpretando? Mi mujer está aquí, riéndose y bebiendo con otro hombre. ¿Qué hay que interpretar? La situación estaba escalando rápidamente. El bar se había quedado en silencio, todos los ojos fijos en nosotros. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo había pasado de tener una noche agradable a estar en medio de esta pesadilla? Javier, por favor, intenté razonar. Antonio es solo un amigo de la universidad. Nos encontramos por casualidad. ¿Casualidad?, se burló Javier. ¿Crees que soy idiota? Mi madre tenía razón sobre ti todo este tiempo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Así que Lola seguía alimentando sus sospechas, su ira. Todo el progreso que creía haber hecho en el retiro se había esfumado. El hombre que acompañaba a Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Vamos, Javi, vámonos de aquí. No merece la pena. Pero Javier parecía no escucharle. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una ira que me resultaba dolorosamente familiar. Di un paso atrás instintivamente, chocando con la barra. Antonio, viendo mi reacción, se interpuso entre Javier y yo. Creo que deberías hacerle caso a tu amigo y marcharte, dijo con voz firme. La tensión en el aire era palpable. Por un momento, temí que Javier fuera a atacar a Antonio. Pero entonces, para mi sorpresa, Javier se echó a reír. Era una risa amarga, llena de dolor. ¿Sabes qué? Quédatela, le dijo a Antonio. Ya no me importa. Estoy harto de todo esto. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió del bar, seguido de cerca por su amigo. El silencio que dejó tras de sí era ensordecedor. Me derrumbé en el taburete, temblando incontrolablemente. Antonio se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente. Antonio me abrazó, ofreciéndome el consuelo silencioso que tanto necesitaba en ese momento. Poco a poco, el bar volvió a la normalidad. La gente retomó sus conversaciones, aunque de vez en cuando sentía miradas de compasión dirigidas hacia mí. Me sentía expuesta, vulnerable, como si todos pudieran ver el desastre en que se había convertido mi vida. Vamos, te llevaré a casa, dijo Antonio después de un rato. Asentí agradecida. Mientras salíamos del bar, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba aterrorizada por lo que acababa de suceder y por lo que podría significar para mi futuro. Pero por otro, una pequeña parte de mí se sentía liberada. Como si el encuentro con Javier hubiera sido la confirmación que necesitaba de que no había vuelta atrás. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, ahora más tranquilas, Antonio me preguntó, ¿quieres que llame a alguien? ¿Tu hermano, quizás? Pensé en Miguel, en cómo reaccionaría si se enterara de lo sucedido. Probablemente iría directo a buscar a Javier para ajustar cuentas. No podía permitir que las cosas se complicaran aún más. No, está bien, respondí. Creo que necesito estar sola y procesar todo esto. Antonio asintió comprensivamente. Lo entiendo. Pero prométeme que si necesitas algo, lo que sea, me llamarás. ¿De acuerdo? Su preocupación genuina me conmovió. Te lo prometo, dije con una pequeña sonrisa. Cuando llegamos a casa de Miguel y Sara, me despedí de Antonio con un abrazo. Gracias por todo, le dije. No sé qué habría hecho sin ti esta noche. Para eso están los amigos, respondió con una sonrisa cálida. Cuídate, Carmen. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Mientras le veía alejarse, sentí una mezcla de gratitud y determinación. El encuentro inesperado de esta noche había sido doloroso, pero también revelador. Me había mostrado que la vida continuaba, que había personas dispuestas a apoyarme y que quizás, solo quizás, podría encontrar la felicidad de nuevo. Entré en la casa en silencio, no queriendo despertar a nadie.
Pero para mi sorpresa, Miguel estaba despierto, esperándome en el salón. ¿Dónde has estado?, preguntó, su voz una mezcla de preocupación y alivio. Estaba a punto de salir a buscarte. Me senté junto a él en el sofá y, una vez más, me encontré contando la historia de mi noche. Miguel escuchó en silencio, su expresión oscilando entre la ira y la preocupación. Cuando terminé, me abrazó fuertemente. Lo siento mucho, hermanita, murmuró. Pero estoy orgulloso de ti. Has manejado la situación con valentía. Sus palabras fueron el catalizador que necesitaba. Rompí a llorar en sus brazos, dejando salir toda la tensión y el miedo acumulados. Miguel me sostuvo en silencio, ofreciéndome el consuelo y la seguridad que tanto necesitaba. Esa noche, mientras yacía en la cama intentando conciliar el sueño, reflexioné sobre los giros inesperados que había dado mi vida. El encuentro con Antonio, la confrontación con Javier, todo parecía parte de un plan mayor que aún no lograba comprender. Pero de una cosa estaba segura, ya no era la misma mujer que había sido hace unas semanas. Había enfrentado mis miedos, había sobrevivido a lo impensable. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. El mañana traería nuevos desafíos, sin duda. Pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Con esa certeza, finalmente, me sumí en un sueño profundo y reparador. Los días siguientes al encuentro con Javier en el bar de Malasaña transcurrieron en un estado de tensa calma. Intenté mantener mi rutina diaria, yendo al trabajo y pasando tiempo con la familia de Miguel, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Una tarde, mientras volvía del trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: necesitamos hablar. Es importante. Te espero en el Parque del Oeste a las 7. Javier. Mi primer instinto fue ignorar el mensaje. Después de lo ocurrido en el bar, lo último que quería era otro enfrentamiento. Pero una parte de mí sabía que necesitábamos tener una conversación final, poner un punto y final a todo esto. Decidí ir, pero no sin antes tomar precauciones. Llamé a Miguel y le conté sobre el mensaje. Ni se te ocurra ir sola, dijo inmediatamente. Iré contigo. Agradecí su protección, aunque una parte de mí se sentía culpable por arrastrarle a este lío. Gracias, Miguel. Pero quizás sea mejor que te quedes a cierta distancia. No quiero que las cosas se compliquen más. Miguel accedió a regañadientes. Quedamos en que él me llevaría al parque y esperaría en el coche, lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. A las 7 en punto, entré en el Parque del Oeste. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y púrpuras. En cualquier otra circunstancia, habría sido un atardecer hermoso. Pero en ese momento, solo podía sentir la tensión que crecía en mi pecho con cada paso que daba. Vi a Javier sentado en un banco cerca de la fuente principal. No estaba solo. A su lado había un hombre que no reconocí, probablemente el mismo que le acompañaba en el bar la otra noche. Mi corazón se aceleró. ¿En qué me estaba metiendo? Cuando me acerqué, Javier levantó la vista. Por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado, vulnerable, con ojos llenos de arrepentimiento. Pero rápidamente fue reemplazado por una expresión más dura. Carmen, dijo, poniéndose de pie. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté, manteniendo la distancia. Creí que ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. Javier miró a su acompañante, quien asintió levemente. Carmen, este es Raúl. Es mi abogado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un abogado? ¿Así que esto era todo? ¿El final de nuestro matrimonio iba a ser decidido en un parque, con un extraño como testigo? He estado pensando mucho, continuó Javier. Y creo que lo mejor es que nos divorciemos. A pesar de que una parte de mí sabía que esto era inevitable, escucharlo en voz alta fue doloroso. ¿Y tenías que traer a tu abogado para decirme esto?, pregunté, sin poder ocultar la amargura en mi voz. Es para que todo sea oficial, intervino Raúl, hablando por primera vez.
Su tono era profesional, casi frío. Tenemos una propuesta de acuerdo que creemos que es justa para ambos. Sacó unos papeles de su maletín y me los tendió. Los tomé con manos temblorosas, sintiendo como mi mundo se desmoronaba un poco más con cada palabra que leía. ¿Quieres que firme esto aquí? ¿Ahora?, pregunté incrédula. Sería lo mejor, dijo Javier. Para ambos. Para poder seguir adelante. Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Seguir adelante? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de lo que me hiciste? Javier tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. Lo sé, y lo siento. De verdad. Pero creo que es mejor para todos si terminamos esto de forma civilizada. ¿Civilizada?, repetí, mi voz elevándose. ¿Te parece civilizado traerme a un parque para que firme papeles de divorcio sin siquiera darme tiempo para leerlos o consultar con mi propio abogado? Raúl dio un paso adelante, su expresión seria. Señora, entiendo que esto es difícil, pero le aseguro que el acuerdo es justo. Si prefiere tomarse unos días para revisarlo. No quiero unos días, exclamé. Quiero que mi marido me mire a los ojos y me diga por qué está haciendo esto. Javier parecía incómodo, evitando mi mirada. Carmen, por favor, no hagas esto más difícil. ¿Más difícil?, repetí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido todo esto para mí? Me golpeaste, me echaste de mi propia casa, y ahora quieres que firme unos papeles como si nada hubiera pasado. La tensión en el aire era palpable. Algunas personas que pasaban por el parque comenzaron a mirarnos con curiosidad. De repente, escuché pasos acercándose rápidamente. Era Miguel. Debió haber estado observando desde lejos y decidió intervenir al ver que las cosas se estaban calentando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, colocándose protectoramente a mi lado. Javier pareció sorprendido por la aparición de mi hermano. Esto no te concierne, Miguel, dijo con voz tensa. Todo lo que tenga que ver con mi hermana me concierne, respondió Miguel, su voz cargada de ira apenas contenida. Raúl, sintiendo que la situación se estaba descontrolando, intentó mediar. Señores, por favor, mantengamos la calma. Estamos aquí para resolver esto de manera pacífica. Pero era demasiado tarde. Años de resentimiento, de dolor acumulado, estallaron en ese momento. ¿Pacífica?, rugió Miguel. ¿Cómo te atreves a hablar de paz después de lo que le hiciste a mi hermana? Antes de que nadie pudiera reaccionar, Miguel se abalanzó sobre Javier. El puño de mi hermano conectó con la mandíbula de Javier, enviándolo al suelo. Miguel, no, grité, intentando separarlos. Pero la pelea ya había comenzado. Javier, recuperándose de la sorpresa inicial, se levantó y devolvió el golpe. Raúl intentó intervenir, solo para recibir un codazo accidental que lo dejó tambaleándose. El parque, que hace unos minutos estaba tranquilo, se convirtió en un caos. La gente gritaba, algunos intentando separar a los hombres, otros ampliamente observando horrorizados. Yo estaba paralizada, incapaz de creer lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo una reunión para hablar de divorcio se había convertido en una pelea callejera? La lucha continuó, con Miguel y Javier rodando por el suelo, intercambiando golpes e insultos. Raúl seguía intentando separarlos, pero era inútil. La rabia acumulada de años estaba siendo liberada en ese momento. De repente, escuché sirenas acercándose. Alguien debía haber llamado a la policía. En cuestión de minutos, 2 coches patrulla se detuvieron cerca de nosotros. «Policía. Sepárense inmediatamente», gritó uno de los agentes mientras se acercaban corriendo. La pelea se detuvo abruptamente. Miguel y Javier, ambos con el rostro magullado y la ropa desgarrada, se miraron con una mezcla de ira y vergüenza. Los agentes los separaron, pidiendo explicaciones. Raúl, recuperando su compostura profesional, intentó mediar, explicando que había sido un malentendido. Pero yo sabía que era mucho más que eso. Era el resultado de años de tensión, de secretos, de dolor acumulado. Y ahora,
todo había explotado de la peor manera posible. Mientras los agentes tomaban declaraciones y decidían qué hacer, me senté en un banco cercano, sintiendo cómo el peso de todo lo ocurrido caía sobre mí. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podíamos haber permitido que nuestras vidas se descontrolaran de esta manera? Un agente se acercó a mí, su expresión una mezcla de preocupación y profesionalismo. Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita atención médica? Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. ¿Cómo podía explicar que el dolor que sentía no era físico, sino que venía de lo más profundo de mi alma? Mientras observaba cómo los agentes hablaban con Miguel, Javier y Raúl, me di cuenta de que este era verdaderamente el final. No habría reconciliación, no habría vuelta atrás. Nuestro matrimonio, nuestra historia juntos, todo había terminado de la manera más dolorosa y violenta posible. Los agentes decidieron llevar a Miguel y Javier a la comisaría para tomarles declaración formal. Antes de que se los llevaran, Miguel me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, Carmen. No quería que las cosas terminaran así. Asentí, incapaz de hablar. ¿Qué podía decir? ¿Qué entendía su ira? Que una parte de mí se alegraba de ver a Javier herido, aunque sabía que eso estaba mal. Javier, por su parte, evitó mi mirada. Parecía derrotado, como si finalmente se hubiera dado cuenta del daño que habíamos causado, que nos habíamos causado mutuamente. Mientras los veía alejarse en los coches patrulla, sentí una extraña mezcla de emociones. Dolor, sí, pero también un extraño sentido de liberación. Como si este desenlace violento hubiera sido necesario para finalmente romper las cadenas que nos unían. Raúl se acercó a mí, su traje arrugado y su expresión cansada. Señora, lamento profundamente cómo se han desarrollado los eventos. Si desea, podemos programar otra reunión en un entorno más apropiado. Lo miré, sintiendo una repentina claridad. No, dije con firmeza. No habrá más reuniones. Contrataré a mi propio abogado y manejaremos esto de la manera correcta. Sin trucos, sin encuentros en parques, sin violencia. Raúl asintió, pareciendo casi aliviado. Entiendo. Le haré llegar los documentos a su abogado entonces. Mientras se alejaba, me quedé sola en el parque. El sol se había puesto por completo, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Madrid continuaba su vida, ajena al drama que acababa de desarrollarse en uno de sus parques. Saqué mi teléfono y llamé a Sara. Necesitaba que alguien viniera a buscarme, pero más que eso, necesitaba el consuelo de alguien que me entendiera, que no me juzgara. Mientras esperaba, miré los papeles de divorcio que aún sostenía en mis manos. Con un suspiro, los guardé en mi bolso. Mañana sería otro día. Mañana comenzaría el proceso de reconstruir mi vida, de sanar, de encontrar un nuevo camino. El desenlace había sido violento, sí, pero también había sido un final. Y con cada final, viene la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Madrid, me permití, por primera vez en mucho tiempo, pensar en el futuro con un atisbo de esperanza. El amanecer sobre Madrid pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando salí del apartamento de Miguel y Sara. Habían pasado 3 meses desde aquella noche fatídica en el Parque del Oeste, y mi vida había dado un giro completo. El proceso de divorcio había sido largo y agotador, pero finalmente había terminado. Javier y yo habíamos llegado a un acuerdo, principalmente a través de nuestros abogados. No nos habíamos vuelto a ver en persona desde aquel día en el parque, y aunque una parte de mí aún dolía por todo lo sucedido, otra parte se sentía aliviada de haber cerrado ese capítulo de mi vida. Esa mañana, con una maleta en la mano y el corazón lleno de una mezcla de nerviosismo y esperanza, me dirigí hacia mi nuevo hogar. Había encontrado un pequeño piso en el barrio de La Latina, un lugar lleno de vida y color que me recordaba por qué me había enamorado de Madrid en primer lugar. Mientras caminaba por las calles empedradas, respirando el aroma a café recién hecho que salía de las cafeterías que comenzaban a abrir, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. Los primeros días después del incidente en el parque habían sido un torbellino de emociones. Miguel había sido liberado al día siguiente, con solo una advertencia. Javier, por su parte,
Había enfrentado cargos más serios debido a la agresión previa. Verlo en el juzgado, con el rostro magullado y una expresión de derrota, había sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. Pero poco a poco, con el apoyo incondicional de mi familia y amigos, comencé a reconstruir mi vida. Elena, mi amiga del trabajo, había sido un pilar fundamental. Me había acompañado a terapia, me había escuchado en mis momentos más oscuros y me había animado a dar los primeros pasos hacia la independencia. Antonio, mi viejo amigo de la universidad, también se había convertido en un apoyo inesperado. Nuestros encuentros casuales se habían transformado en una amistad renovada, y su perspectiva como alguien que había pasado por un divorcio me había sido invaluable. Llegué a mi nuevo edificio y subí las escaleras hasta el 3er piso. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando el pequeño salón. Era un espacio modesto, pero era mío. Un lienzo en blanco donde podría comenzar a pintar mi nueva vida. Dejé la maleta en el suelo y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver la cúpula de la Basílica de San Francisco el Grande y, más allá, el bullicio de la Plaza de la Cebada. El sonido de las campanas de la iglesia llenó el aire, como dándome la bienvenida a mi nuevo hogar. Saqué mi teléfono y marqué el número de Miguel. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, sentía que debía compartir este momento con él. «Carmen». «¿Todo bien?», respondió, su voz aún somnolienta. «Todo perfecto», dije, sorprendida por la emoción en mi propia voz. «Ya estoy en el piso». Es precioso, Miguel. Creo que voy a ser feliz aquí». Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió: «Estoy seguro de que lo serás, hermanita. Te lo mereces». Después de colgar, comencé a desempacar. Cada objeto que sacaba de mi maleta era un recuerdo, una parte de mi historia. Algunas cosas las guardé con cariño, otras las dejé a un lado, decidida a donarlas. Era hora de hacer espacio para nuevas memorias. Mientras organizaba mis pertenencias, mi mente divagó hacia el futuro. Había decidido volver a estudiar, retomar aquella carrera de bellas artes que había abandonado años atrás por seguir a Javier en su trabajo. La idea de volver a pintar, de sumergirme en el mundo del arte que tanto amaba, me llenaba de una emoción que no había sentido en años. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Elena. «¿Ya estás instalada? ¿Necesitas ayuda con algo? Podríamos quedar para comer y celebrar tu nuevo comienzo». Sonreí mientras le respondía, agradeciéndole su oferta y aceptando la invitación para comer. La idea de compartir tapas y risas con una amiga en alguna terraza de la Latina me llenó de una cálida anticipación. Mientras terminaba de organizar mis cosas, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la de hace unos meses. Había una fuerza en sus ojos, una determinación en su postura que hablaba de las batallas libradas y superadas. La cicatriz en mi frente, ahora apenas visible, era un recordatorio constante de lo que había sobrevivido. Salí al pequeño balcón de mi nuevo piso, dejando que la brisa de Madrid acariciara mi rostro. Abajo, la ciudad bullía de vida. Vendedores preparando sus puestos para el mercado dominical, vecinos paseando a sus perros, turistas explorando las callejuelas con mapas en mano. Respiré profundamente, llenando mis pulmones del aire de mi ciudad, de mi hogar. Madrid, con toda su belleza y sus contradicciones, había sido testigo de mis momentos más oscuros, pero también estaba siendo el escenario de mi renacimiento. Pensé en Javier, en Lola, en todo lo que había dejado atrás. El dolor aún estaba ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería del todo. Pero ya no me definía. Era parte de mi historia, sí, pero no era mi futuro. Mi futuro. Sonreí ante la idea. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asustaba. Estaba lleno de posibilidades, de sueños por cumplir, de experiencias por vivir. Tenía una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. El sonido de mi teléfono me sacó de mis reflexiones. Era un recordatorio. En una hora tenía mi primera clase de pintura en un estudio cercano. Sentí un cosquilleo de emoción en el estómago. Era hora de sumergirme de nuevo en el mundo del arte,
de redescubrir esa pasión que había mantenido dormida durante tanto tiempo. Mientras me preparaba para salir, eché un último vistazo a mi nuevo hogar. Las paredes blancas, aún desnudas, esperaban ser llenadas con nuevos recuerdos, con obras de arte que reflejaran mi viaje personal. Este pequeño piso en la Latina no era solo un lugar para vivir, era el símbolo de mi nuevo comienzo. Cerré la puerta tras de mí, el sonido de la cerradura resonando con un aire de finalidad. Mientras bajaba las escaleras, cada paso me llevaba más cerca de mi nueva vida. Una vida que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mía. Las calles de Madrid me recibieron con su habitual bullicio. El aroma a churros recién hechos llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las conversaciones y las risas de los madrileños que disfrutaban de su domingo. Me uní a ellos, sintiéndome parte de este tapiz urbano, de esta ciudad que había sido testigo de mi caída y ahora lo sería de mi resurgimiento. Mientras caminaba hacia mi clase de pintura, con el estuche de materiales bajo el brazo y el corazón lleno de expectativas, me sentí verdaderamente viva. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría desafíos por delante. Pero estaba lista para enfrentarlos. Porque este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, de crecimiento, de amor propio. Un capítulo en el que yo era la protagonista, la autora de mi propio destino. Y mientras el sol de Madrid brillaba sobre mí, iluminando mi camino, supe con certeza que lo mejor estaba por venir. Este era mi nuevo comienzo, y estaba decidida a vivirlo plenamente, con todos sus colores, sus matices y su belleza. El futuro me esperaba, y yo estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos.